Buenas tardes con todos los seguidores del canal Rincón del Saber con Brian Garcés. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de próximas presentaciones y compartirlas en redes sociales para aumentar la comunidad de seguidores de este canal. Para 1645, tras la muerte de Lizarazu, no había un mandato duradero, lo que la población y el cabildo les invadió preocupaciones sobre la llegada de tiempos de inestabilidad e incertidumbre, como la acaecida tras Barros de San Millán y la revolución de las alcabalas. No obstante, llegaría otro líder que evitaría ese panorama, designado por el monarca Felipe IV Rey Planeta, llamado Martín de Arriola, y con él, hasta el año 1701, gobernarían los últimos líderes designados por la dinastía Habsburgo, para más adelante dar paso a los gobernantes designados por la nueva familia borbónica. En este episodio se tratará sobre las diferentes obras que han realizado todos estos últimos presidentes de la dinastía Habsburgo en la Real Audiencia de Quito, antes de la llegada de los Borbones, así como diferentes acontecimientos naturales que tuvieron que enfrentar dichos gobernantes, como erupciones volcánicas y terremotos, que alterarían la infraestructura y la economía instaurada por líderes como Miguel de Ibarra. Asimismo, se verá el surgimiento de grandes pintores de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios, como el celebérrimo Miguel de Santiago, y escritores de la escolástica como Pedro Mercado y Jacinto Goyaguazo. ¿Están preparados para ello? ¡Vamos! Arriola, Velázquez y Fernández de Heredia, 1647-1665. Martín de Arriola llega a ocupar la presidencia de la Audiencia en 1647. Sus primeras obras fueron la de formular diferentes estándares para organizar las diferentes comunidades religiosas que residían en el territorio quiteño de aquel entonces. Asimismo, apoyó la construcción de obras colosales como el Monasterio del Carmen Alto, con permiso previo del rey Felipe IV y del virrey García Sarmiento de Sotomayor, justo sobre el solar donde vivía la célebre Mariana de Jesús, cuya biografía y obras pueden ver haciendo clic en el enlace que asoma en la parte superior derecha de esta presentación, para más tarde confiar el monasterio a la Orden de las Carmelitas Descalzas, de ahí el nombre que recibió la iglesia mencionada. Además, continuó con la construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús, empezada bajo el gobierno de Morga. Historiadores contemporáneos destacan que para el desarrollo de estas obras contaron con la pericia y creatividad de un arquitecto denominado Marcos Guerra. Era un constructor de gran renombre, observador microscópico con las fallas y meticuloso con los detalles arquitectónicos y artísticos, y gracias a estas habilidades, la apariencia de las iglesias adquirió la complejidad en las dimensiones y lujos que exponen actualmente. Otro gran personaje a destacarse dentro de la vida religiosa quiteña era el escritor José de Villamor Maldonado, cuyas obras como El más escondido retiro del alma, texto que trata de cómo alcanzar el ascetismo, purificación del espíritu, cobrarían fama a nivel internacional, siendo publicado varias veces en España y en otros reinos. A Villamor Maldonado se le podría considerar como el primer profesional oriundo de Quito en cobrar fama a nivel mundial por sus obras y poner en el mapa los territorios de la Audiencia quiteña o el futuro Ecuador. Se podría decir que era como el Richard Carapaz o Antonio Valencia de su tiempo en el plano de la escolástica. No obstante, Arriola moriría en 1653 y le sucedería en 1655 Pedro Vázquez de Velasco. Pero si se habrán dado cuenta, al tratar los diferentes mandatos, desde Hernando de Santillán hasta este último, entre un mandato y otro, se saltan varios años. Esto no es a propósito. Se debe aclarar que esto se debe a que la sucesión presidencial no era inmediata. Al ser designados por parte del monarca español como presidentes, muchos de ellos se encontraban en lugares lejanos a Quito, y hasta que llegue el recado sobre su designación y asumir el cargo, pasaban meses o años. Mientras tanto, algunos integrantes del cabildo ocupaban el cargo de manera interina hasta que el presidente designado llegue. Volviendo a la historia, Vázquez de Velasco comenzaría su régimen haciendo frente a grandes cataclismos naturales y humanos. La una sería la explosión del Guagua Pichincha, acaecida en el año 1660. Se reporta que fue una de las más fuertes y violentas registradas, tanto que la ciudad fue bañada con varios niveles de ceniza volcánica, así como fue cubierta de ríos de lava y nubes de piedra. Todo ello oscureció los días en la capital quiteña, y de ella se desprendieron terremotos que generaron daños en muchas dimensiones y un número considerable de bajas humanas. Otra tragedia de carácter económico y tributario sería el hundimiento de un barco que salió del astillero de Guayaquil con 13 millones de pesos en diferentes doblones de oro enviados como tributo para el rey Felipe IV. No obstante, el presidente y todos los funcionarios, por medio de medidas fiscales y logísticas, lograron recuperar todo lo perdido,
frenar los efectos de estos acontecimientos y reparar las lesiones dejadas por estos fenómenos, ganándose el presidente Vázquez la fama de líder prudente, estoico, valiente y hábil ante momentos complicados. Por estos años se destacarían grandes personajes que contribuyeron a la literatura, derecho, cultura y religión en la Real Audiencia de Quito. Uno de ellos sería el famoso pero poco recordado erudito riobambeño Pedro Mercado, teólogo, historiador y místico, que en el campo de la historia crearía una narración de hechos históricos desde la llegada de los españoles hasta los acontecimientos en la audiencia bajo la monarquía hispánica. Todo ello bajo el título de Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Mientras que en el campo de la religión publicaría otro libro de gran peso para la Contrarreforma y que sería divulgado en varios reinos europeos. La obra titulada sería Destrucción del ídolo, ¿qué dirán? Otro gran escritor sería Fray Gaspar de Villarroel, famoso por promover el género del ensayo dentro de los territorios de Quito, siendo una de sus más famosas compilaciones ensayísticas la renombrada Gobierno Eclesiástico Pacífico. Otro personaje de gran renombre en el plano de la religión sería el obispo Alonso de la Peña y Montenegro, que llegaría a ocupar el cargo de obispo de Quito desde 1653 hasta su muerte, acaecida en 1687, es decir, un total de 34 años y cubriendo un total de 4 presidencias. Sería uno de los obispos más longevos en ocupar el cargo. Siendo equiparable a la extensión del tiempo que cubrió Antonio de Morga como presidente de la Real Audiencia, visto en presentaciones anteriores. Asimismo, llegaría a ocupar este obispo de manera provisional el cargo de presidente de la audiencia y tomar mayor protagonismo en la vida idiosincrática de la colonia, pero sus aportes se lo tratarán más adelante. También se destacaría otra figura legendaria en las artes y las costumbres dentro de la audiencia. Sería el celebérrimo pintor Miguel de Santiago, cuya vida se verá en la sección de la Escuela Quiteña y Artes y Oficios. Regresando a la historia, el gobierno de Pedro de Vázquez se podría decir que es uno de los más novelescos, fascinantes e interesantes en la historia colonial ecuatoriana, por los hechos que tuvo que afrontar y la cantidad de personajes que surgieron durante su mandato. No obstante, la misma terminaría en 1661, cuando fue designado como presidente de la Real Audiencia de Charcas, actual Bolivia. Se comenta que él quería jubilarse como líder de los territorios quiteños, pero por la efectividad de su régimen le ascendieron en otro puesto para dirigir Charcas, con la misma fuerza y dinamismo que en Quito. Esto lo haría hasta 1671, cuando fallece. En Quito llega al poder Antonio Fernández de Heredia, que gobernó solo 3 años, hasta 1665. Se caracterizaría este gobernante porque no fue oriundo de España, sino de Lima, capital del Virreinato de Perú, actual Perú. Es decir, un gobernante peruano llegó a gobernar los territorios de Quito. Además, se le recordaría por ser el primer criollo, es decir, nacido de América, en gobernar Quito, algo que no pasaría hasta más adelante, cuando Sánchez de Orellana, oriundo de la Tacunga, ocuparía dicho puesto. Aparte de ello, su gobierno se caracterizaría por la continuación de las labores de reconstrucción de Quito tras la explosión del Guagua Pichincha y también por la continuación de las artes, las letras y la escultura en el Quito colonial. Sumándose a esta continuación, otro erudito, el filósofo y teólogo Leonardo Peñafiel, famoso por su obra Disputaciones Teológicas, Impriman Partem Divi Tomae, además de promover la construcción de la iglesia de Santo Domingo. No obstante, la muerte le sorprendería en 1665 y pasaría a gobernar otro líder llamado Diego del Corro Carrascal, y será justo en ese mismo año, 1665, que muere el rey Felipe IV, rey planeta de España, y le sucede su hijo, Carlos II de España, apodado el Hechizado. Es así su apodo debido a su mala salud mental y física, razón por la cual sería el último rey de la dinastía Habsburgo. Antes de tratar las obras de Corro Carrascal, es menester señalar sucesos importantes que ocurrieron en otras partes de la audiencia durante las presidencias relatadas previamente, como en la Amazonía, donde cobrarían fuerza las misiones católicas en la localidad de Maynas, o como se conoce coloquialmente como Misiones de Maynas,
que eran proyectos de evangelización a diferentes tribus indígenas que habitaban las zonas selváticas del Amazonas. Dichas misiones comenzaron desde la conquista española, como forma de explorar y asentarse sobre aquellos lares, aún con la hostilidad de algunas tribus como los Shuaras, como pueden ver haciendo clic en este enlace. No obstante, desde la presidencia de Arriola, más en específico en 1647, dichas expediciones cobrarían mayor importancia, siendo urgente el desarrollo de las mismas con la mayor agilidad posible. Pero ¿a qué se debió este apuro? Se debió a dos razones. La primera, que desde Quito se asentó la base para que monjes de la Compañía de Jesús partieran hacia estas zonas que les parecía atractivas para crear las respectivas reducciones. Y la segunda razón, porque desde 1640 España empezó a perder control sobre otros territorios que tenía, además de las colonias americanas como Portugal, Países Bajos y algunas zonas de la península como Cataluña. Por perder fuerza en Portugal, lo que es Brasil, y por ende la mayor parte de la Amazonía concentrada en ella, que por entonces era colonia de los portugueses, España ya no tenía control y sus límites de posesión y dominio eran confusos. Pero se debe poner en contexto. España para entonces era la primera potencia económica, marítima, territorial y cultural, debido al siglo de oro español. Tenía control sobre las coronas que componían la península ibérica, como Castilla y Aragón, las diferentes colonias americanas, arraigadas desde México hasta Argentina y las Filipinas en Asia, pero además tenía control sobre Portugal y sus colonias, Brasil, partes de África y asentamientos asiáticos, sobre lo que son los Países Bajos, además de dominar todo el sur de Italia. De ahí la famosa frase sobre ese imperio de que era un lugar donde el sol jamás se oculta. No obstante, este amplísimo dominio, solo superado por Reino Unido años después, entraría en declive a partir de 1640, ya que surgirían problemas fiscales y económicos, de la cual la monarquía española necesitaba la colaboración de todos estos reinos para hacerlo frente. El más famoso plan fue la Unión de Armas, que consistía en que cada territorio, corona o colonia sujeto al monarca debía dar hombres y tributos en grandes proporciones para expediciones militares. Para Aragón, Portugal y el reino de Nápoles, esto pareció algo injusto, salvaje e inadecuado, ya que no recibían los mismos beneficios que tenía Castilla. Por tanto, los tributos exigidos parecían desproporcionados. Y así iniciaron diferentes sublevaciones, las cuales la única que tuvo éxito fue la acaecida en Portugal, que pudo desligarse y volver a ser un imperio autónomo bajo la figura de Juan IV de Portugal. En fin, como Portugal se desvinculó de España, lo mismo las colonias que poseía en América, como la Amazonía, se desvincularían de las colonias españolas. Eso despertó la preocupación de las autoridades virreinales americanas para que se muevan con las misiones de expedición y conquista de territorios. Se puede decir que las misiones de Maynas, además de evangelizar a la población indígena, era una forma de agenciarse territorios antes de que la corona portuguesa lo haga, acaparando más terreno que la monarquía hispánica por medio de guerras o tratados. En fin, los diferentes presidentes como Arriola, Vázquez y Fernández de Heredia brindarían apoyo para ello. De estas misiones se podría destacar el liderazgo del padre Lucas Majano, quien apoyó la reducción de San Salvador de los Aparos por la zona del río Pastaza. Otra sería la iniciada por el padre Gaspar Cujía, que recorrió zonas del río Marañón hasta llegar a localidades como Borja, actual Perú, y encontrarse con otros religiosos. Otro sería la expedición del padre Lucas por la zona del río Curaray, actual Napo, donde fundaría la reducción de San Miguel de Abijiras en 1665. Por ese mismo año se expande la evangelización y catequización de los indígenas por toda la extensión del río Curaray, por parte de otro líder como lo es el padre Esteban Caicedo. El padre Lucas y el padre Esteban serían también los primeros mártires de este proyecto, ya que el mismo suponía muchos peligros como enfermedades tropicales, accidentes naturales o conflictos con los indígenas, que cobrarían su vida. Al otro lado del país de Quito, en Esmeraldas para ser exactos, en 1657, durante la presidencia de Pedro de Vázquez de Velasco, el reino Sambo de Esmeraldas, cuyo origen se trató en este video que poseía autonomía desde el año 1600, empezaba a deteriorarse. Resulta que por ese año se orquestaron labores para construir una ruta que conecte Ibarra
hasta la desembocadura del río Mina, en Esmeraldas, solicitando la colaboración del entonces cacique negro Gaspar Méndez, poniendo a disposición a trabajadores de sus dominios. No obstante, esta colaboración hizo que dirijan la construcción del camino. Esto obligó al cacique Méndez a manifestarse en oposición a estas autoridades, como lo hizo Illescas y Arobe antes, y expandir sus dominios hasta la zona del Tumaco, para hacer frente a la invasión. Sin embargo, la misma sería un rotundo fracaso, ya que no contaban con recursos y personas para cubrir estas áreas, lo que dio lugar a un fraccionamiento interno y la población esmeraldeña desperdigada. Además de que el cacique Méndez falleció y ante el vacío del poder sobre las comunidades esmeraldeñas es que se coloca de cacique a un indígena denominado Antonio Pata, acabando así con más de 50 años de cacicazgo negro autónomo en Esmeralda, ya que dichos caciques posteriores a Méndez eran influenciables. Esto permitió a las autoridades coloniales controlarlos a su manera, pero tal dominio sobre Esmeralda sería escueto y desordenado, tanto que muchos trataristas más adelante como Pedro Vicente Maldonado hablarían sobre este caos en sus diferentes escritos. Diego del Corro Carrascal, 1670 a 1673. Este presidente de origen español llegaría a ocupar la presidencia de Quito por 3 años. De este presidente se pueden destacar 2 cosas relevantes: su afición a la tauromaquia, lo que le impulsó a permitir la corrida de toros en la plaza principal o mayor de Quito, obligando a cerrar dicho lugar por completo, afectando el tránsito peatonal y estropeando las actividades comerciales o mercantiles que se efectuaban en esa zona. Además de celebrar estos eventos en flagrante contradicción con los dogmas religiosos de la época, que consideraban prohibido cualquier forma de sacrificio al animal. Esto incitó protestas de muchos sectores sociales de la época, pero aún así, dichos eventos taurinos gozaron de relativa popularidad y fue el germen de la tauromaquia en el Ecuador, más en Quito, cuya tradición duraría hasta el año 2011, cuando fue prohibida por una consulta popular y posterior reforma a la Constitución, ya que dichos eventos permitían la crueldad y muerte del animal por fines de entretenimiento, siendo una flagrante violación a dichos cánones normativos. Otra situación que se le recordaría a este presidente es por la explosión cultural acaecida en su mandato, tanto en lo artístico, donde se realizarían las obras más famosas del pintor Miguel de Santiago, y en el plano literario, donde surgen grandes expositores de la literatura ecuatoriana, como lo son los escritores guayaquileños Antonio de Bastidas y Jacinto de Vía, además del poeta Jacinto Coyaguazo. Aunque parezca increíble, también sobresale en este mandato expositores de la música ecuatoriana, aunque claro, orientada a fines religiosos. Este conjunto de canciones se denominaría como música sacra, y bajo instrumentos exclusivos de la época, como órganos, se reproducirían grandes piezas. Los centros donde más se desarrollaban dichas piezas musicales eran Ibarra, Cuenca y Quito, y en esta última sobresale el maestro de capilla Juan Ortuño de la Rea, y que daría paso a que sus descendientes ejerzan la dirección de la orquesta bajo la dinastía Ortuño. No obstante, para 1673 dicho presidente fallece, y hasta la designación del siguiente presidente, Lope Antonio de Munivé, tendrían que pasar 5 años. En esta ocasión, donde la figura del longevo obispo Alonso de Peña Montenegro, ya saben, el que ocupó durante 34 años el obispado, cobraría importancia. Ocupó de manera interina la presidencia, apoyando a los artistas, músicos y literatos anteriormente mencionados, así como impulsar la reestructuración de iglesias como la Catedral Metropolitana de Quito, entre otros. Se comenta que como coordinador de la jurisdicción religiosa asignada era hábil, perspicaz y meticuloso, ya que realizó labores como atender a los sectores más necesitados y reestructurar los procesos de evangelización a la población indígena. Pero como líder en el plano político daba mucho que desear. Era débil en imponer el cumplimiento de los dogmas religiosos sobre la sociedad, haciendo que la moral se relaje y el libertinaje aumente.
además de su falta de aptitud para hacer frente a ataques piratas que se suscitaban en la costa, que a pesar de no llegar a niveles caóticos como la acaecida en 1624, causaron daño a la imagen del obispo. Al menos esto lo narra de manera rigurosa el historiador Federico González Suárez. Al obispo Peña se le tiene buen recuerdo por las obras que hizo como cura antes que como presidente interino. Lope Antonio de Munive, 1678-1689. Llega el año 1678 y con él Lope Antonio de Munive a la Real Audiencia de Quito. Recibiría el cargo de manos del obispo Peña de Montenegro y su mandato cubriría la década de los 80 del siglo XVII, llegando a ser el segundo más largo después del presidente Antonio de Morga. Aparte, se destacaría ese líder por tratar de implementar un control casi absoluto sobre los territorios de la Real Audiencia de Quito e implementar una política más agresiva, defendiendo el honor, el apellido y la estirpe de la cual provenía. Esto se conocería como gobernantes de capa y espada, donde muchos de ellos forjarían familias nobiliarias poderosas que acaparen grandes extensiones de tierra y tomaran riendas del poder político sobre la audiencia por largo tiempo, y también en los primeros años de la vida republicana posterior a la independencia. Regresando con el presidente Munive, su periodo sería igual de novelesco que el de uno de sus predecesores, Vázquez de Velasco. Enfrentó muchos cataclismos, tanto humanos como naturales, aunque no de manera prudente, sino enérgica, adusta y agresiva, es decir, sin admitir oposición y sin discutir sus decisiones con otros consejos u órganos del mismo territorio quiteño. Esto sería similar al modelo que quiso implementar el futuro presidente Gabriel García Moreno o el modelo hiperpresidencialista establecido por el economista Rafael Correa. En 1679 tuvo que hacer frente a un escándalo clerical. Tanto el presidente como el virrey Melchor de Liñán y Cisneros recibieron aportes del provincial de que la orden dominica residente en Quito presionaba a diferentes monjas del monasterio de Santa Catalina en la elección de un prior de su interés. Fue la gota que derramó el vaso, porque dichas monjas soportaron años de abuso y maltrato por parte del provincial, que tanto exigieron desligarse de la orden dominica y pasar a los eclesiásticos ordinarios. No obstante, la Real Audiencia, en calidad de tribunal que resuelve asuntos religiosos, falló a favor del provincial y el virrey, y el presidente ordenó la ejecución inmediata de la resolución. Esta medida, injusta y agresiva, provocó que la ira de las religiosas creciera a niveles alarmantes, y por temor a que se desate una violenta revuelta, ordenó al tribunal revertir la resolución y disponer de manera provisional la dependencia de las religiosas del monasterio de Santa Catalina a las misiones ordinarias. Otro acontecimiento de gran envergadura fue la acaecida en Guayaquil, en la cual en los años 1684 y 1687 se suscitan ataques piratas más violentos que los desarrollados en 1624 por el pirata Eremite, y que en este video se trató sus fatídicas consecuencias. El ataque de 1684 fue dirigido por William Dampier, el cual destruyó gran parte de la ciudad, mientras que la de 1687, 3 años después del otro saqueo, fue dirigido por piratas franceses como Dijaud, Picard y Groinet, donde además de la destrucción se dedicaron al secuestro de personas de alta posición económica para cobrar cuantiosos rescates que financien sus campañas de asedio. En fin, dicha destrucción obligó al gobernante Munive a autorizar a la apertura de lotes al sur de los cerros y reubicar la ciudad de los Cerros Santana a lo que es actualmente la parroquia Rocafuerte, en pleno centro de Guayaquil, proceso que comenzaría a partir de 1693. El primer asentamiento anterior a 1693 en el Cerro Santana se le denominaría como Ciudad Vieja, mientras que el posterior a ese año en la parroquia Rocafuerte se denominaría Ciudad Nueva.
Otro desastre ocurre en 1680, en la cual surge una epidemia de viruela que afectaría las reducciones establecidas por las misiones de Maynas previamente discutidas, diezmando a la población residente, pero no en todo en su gobierno fueron tragedias. En su mandato se permite la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Santo Tomás de la Orden Dominica en Quito. También llegan a su máximo apogeo la carrera intelectual de Pedro de Mercado y la musical de Manuel Blasco, como maestro de capilla de la Catedral de Quito, componiendo grandes piezas que enriquecieron el canon de música sacra del Ecuador. También apoya la consolidación del Colegio de San Fernando por el padre Ignacio de Quesada para la formación de estudiantes en la carrera de medicina. Su gobierno duraría hasta el 25 de abril de 1689, fecha en la cual fallece. Se comenta que su descendencia fue influyente tanto en el virreinato de Perú y en los territorios ecuatorianos, ya que por los terrenos que poseerían en calidad de marqueses, adquirirían poder que les permitirían difundir ideas y obras procedentes de la cultura francesa, dando lugar a la Ilustración del Ecuador. Mateo de la Mata Ponce y León, 1691-1701. Para terminar el siglo XVII, llegan a los territorios quiteños el licenciado Mateo de la Mata Ponce y León, y al igual que Vázquez y Antonio de Munive, dicho gobierno no era ajeno a las desgracias. En 1692 ocurre un terremoto que asoló por completo la Tacunga, de la cual perecen 8.000 de los 22.000 habitantes que la habitaban. En 1698 se suscita otro terremoto que destruye lo poco que se reconstruyó de la Tacunga del terremoto anterior, además de destruir otras ciudades como Ambato, Riobamba y demás pueblos adyacentes. El número de víctimas mortales superaría los 3.000. A eso se suma la aparición de una fuerte epidemia de viruela acaecida en 1694, que también atacó zonas del Potosí, ubicada en la actual Bolivia. Ante todos estos acontecimientos, a Mata Ponce se le recuerda como líder caritativo y generoso, el cual destinaba parte de su patrimonio para atender a los damnificados por los terremotos y epidemias, además de pasear por las calles desoladas por dichos acontecimientos, atendiendo a las víctimas personalmente y rezando el rosario, solicitando ayuda divina. Aparte, también fortaleció las instituciones políticas y mejoró la situación económica de la presidencia, al mismo tiempo que el virrey de turno, Melchor Portocarrero de la Vega, lo hacía con el virreinato continental, es decir, el virreinato de Perú. Aunque como crítica a su mandato está la supresión del quichua para la instrucción de los indígenas. Aunque dicho presidente haya hecho mejoras en su educación, la eliminación del idioma quichua era una afectación a la identidad lingüística de las comunidades residentes y que por tanto promovía la extinción de la cultura y la asimilación de la misma a la etnia dominante. En fin, dicho mandato duraría hasta 1701, cuando fue reemplazado por otro funcionario de origen español, aunque Mata Ponce continuaría ejerciendo cargos como presidente de la Audiencia Gobernadora del Perú hasta su deceso en 1720. Este líder sería el último en ser designado presidente de la Audiencia de Quito por la familia Habsburgo o Casa de Austrias, ya que justo por el año 1700, el rey Carlos II de España, que como se mencionó anteriormente, poseía un estado físico y mental débil, muere a los 36 años de edad. Pero no solo eso, sino que debido a tal deplorable cuadro clínico, no pudo tener hijos. Por tanto, el trono quedó vacante y la pregunta era, ¿quién lo ocuparía? Previamente ya había preocupación por un nuevo sucesor y tras una serie de discusiones, intrigas por diferentes imperios europeos y en el contexto del final de la Guerra de los 9 años que España tenía con dichas potencias europeas, es que se designó al infante José Fernando de Baviera como sucesor en el primer tratado de partición, pero resulta que en 1699 dicho infante muere repentinamente. Esto hace que se reabra la disputa sobre la sucesión y a base de intrigas y maquinaciones de funcionarios de alto renombre como el cardenal Portocarrero, apoyados por la Francia borbónica de Luis XIV, el Rey Sol, ya saben, el que arrebató el apodo al rey Felipe IV o Rey Planeta, como se trató en el anterior video,
es que Carlos II, agotado y preocupado de que tras su muerte el imperio se divida, decide aceptar dichas maquinaciones y dejar como sucesor al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, como rey de España, Felipe V o el Animoso. Claro que no todos estarían de acuerdo con esa idea y más adelante se suscitaría la Guerra de Sucesión Española. Aún así, es que la dinastía Habsburgo, que desde 1516 gobernaron España y América por 184 años, termina. Y como Felipe de Anjou era procedente de la familia borbónica reinante en Francia desde 1589, es que a esta etapa de la colonia y del imperio español se la conoce como dinastía borbónica, y que plantearía una serie de reformas que causarían un gran impacto en las colonias americanas, en especial en la Real Audiencia de Quito, que poco a poco conllevarían a su independencia, como se verán en capítulos posteriores. Escuela Quiteña de Artes y Oficios, parte 2. De regreso a los artistas que sobresalieron en este periodo, arrancamos con el celebérrimo pintor tantas veces mencionado a lo largo del presente capítulo, Miguel de Santiago. Pero si quieren saber sobre el origen de esta escuela y otros artistas anteriores a él, pueden ver en los videos anteriores al mismo que se encuentran en el presente canal. Miguel de Santiago es de origen criollo, nacido de la ciudad de Quito por 1620. Su niñez y adolescencia están envueltas en las tinieblas, aunque existe la certeza de que los profesores que lo introdujeron al mundo de la pintura fueron Andrés Sánchez Galque y Hernando de la Cruz, este último el tutor y apoyo de la celebérrima Mariana de Jesús. Pero este no sería el único conocido de Mariana de Jesús con el cual se relaciona. Miguel a los 20 años de edad se casa con una pariente cercana a la santa denominada Andrea de Cisneros y Alvarado, de la cual tuvieron 4 hijos, siendo una de las más destacadas la pintora Isabel de Santiago, cuya biografía se hablará más adelante. Volviendo a Miguel de Santiago, este abrió su taller y tuvo el apoyo de mecenas religiosos como Basilio de Rivera y Hernando de Santiago para financiar las diferentes obras que forjarían su trayectoria como pintor de gran renombre de toda la escuela quiteña. La sede donde se concentraría una parte de su acervo artístico estaría en el convento de San Agustín, con 14 cuadros sobre la vida del santo y doctor de la iglesia homónimo. Uno de los más reconocidos sería la Regla de San Agustín, aunque también sobresalen otros como La Inmaculada. Otras obras de Miguel de Santiago se darían bajo la serie denominada La Doctrina Cristiana. Es importante porque a través de gráficas elaboradas se ilustra la definición de las virtudes, los 7 pecados capitales, los sacramentos de la Iglesia Católica y demás temas religiosos con la finalidad de que toda persona de cualquier nivel educativo pueda entender y aprender tanto de la Biblia como de los dogmas que defiende la misma a través de dichos cuadros, contribuyendo así con el proceso de evangelización. La calidad de sus obras hizo que otros notables de blasón nobiliario patrocinen nuevos cuadros. Entre ellos se destaca los presidentes de la Real Audiencia de Quito como Pedro Vázquez de Velasco y obispos de renombre en el acontecer político y religioso de la época, como el ya mencionado longevo obispo Alonso de la Peña Montenegro. Miguel pudo viajar a Bogotá, en la Real Audiencia de Santa Fe, actual Colombia, donde conoció a otros artistas famosos de aquellos lares, como el pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, del cual recibió una de sus obras llamado El Alabado, la cual se encuentra en la iglesia de San Francisco en Quito. Otro lugar donde se concentrarían sus magnas obras sería la iglesia de Guápulo. Al ser admirador de la advocación mariana que ocurrió en aquel lugar y que pueden ver en la pestaña que aparece en la parte de arriba de dicha presentación, es que decide realizar una serie de 12 lienzos en la sacristía de dicha catedral, de los cuales resaltan la Virgen de Guápulo de 1657, donde se aprecia con gran realismo la figura de la Virgen sobre los paisajes andinos, y espectáculos de una India exorcizada de 1646. Siguiendo con su devoción a la Virgen María, haría una de sus más grandes obras artísticas, la Virgen Alada del Apocalipsis, de la cual Bernardo de Legarda, otro artista que saldría más adelante, haría su escultura y que fuera la base
para la estatua que se asienta sobre la cumbre del Yaviraj o Panecillo en pleno centro de Quito. A pesar de su magna obra y su fervorosa dedicación a la Virgen María, sobre él pesa un lado oscuro y macabro que algunos expertos han dado por sentado. Se comenta en una ocasión que le encargaron un retrato sobre un oidor de la audiencia. No obstante, su mujer, mientras tendía la ropa, ignoró la obra por unos momentos, y es ahí donde un cerdo tumba el trípode donde se asentaba el retrato, cayendo este al suelo y ensuciándolo por completo. La esposa, espantada, decide llamar al mejor discípulo de Miguel de Santiago, llamado Nicolás Javier de Goribar, para que lo arregle. Pero por desgracia el pintor se dio cuenta, se enfureció y terminó despidiendo al artista que colaboró con el arreglo, y a su mujer terminó cortándole la oreja con una espada. Pero la historia más sonada de este autor sería la creación del famoso retrato llamado El Cristo de la Agonía, de la cual se comenta que para su elaboración reclutó a uno de sus estudiantes como modelo, y obsesionado con retratar la figura de Jesús con el mayor realismo posible, es que ata a su estudiante a la cruz y clava una espada en él para conseguir dicha expresión facial de dolor. La obra se había acabado, al igual que la vida del estudiante fruto de esta acción delictiva. Se considera como verdadera alguna de estas dos historias, porque justo ocurrió en el lugar donde residía, llamado Casa de la Peña, ubicado en el barrio San Juan de Quito. Y también se tiene como justificación de que existió alguna de estas dos situaciones, porque Miguel de Santiago por esas épocas solicitó asilo en el convento de San Agustín para escapar de un juicio en su contra, aunque no se sabe a ciencia cierta a cuál de los dos sucesos se aplicaba dicho juicio. Miguel de Santiago muere en 1706, pero su acervo es tan grande que se halla presente en el convento de San Agustín, el santuario de Nuestra Señora de Guápulo, el Museo Fray Pedro Grocial y el Museo de la Iglesia de San Francisco de Quito. Y no solo eso, sino que su figura contribuyó a la aparición de otros artistas de gran renombre que brillaron por estas épocas, como su hija Isabel de Santiago, de la cual su biografía es poco conocida, pero que aportó con grandes obras que pudo exponerlas a pesar de las dificultades y barreras de la época para lograrlo por su condición de género. Nació en Quito en 1660 y desde pequeña se interesó por la pintura. Este gusto fue del agrado tanto de su padre, Miguel de Santiago, como de su futuro esposo. Del primero compartió y testó su taller para que ella y su cónyuge puedan realizar trabajos respectivos. No obstante, las barreras de género se suscitaban cuando quiso obtener el grado de pintora profesional, pero no pudo pasar las pruebas por dicha condición. No obstante, pudo sobresalir de manera independiente y ganarse el respeto de varios acólitos de sus obras e interesados que las coloquen en diferentes iglesias y templos. Entre sus obras se destaca Sor Juana de Jesús, la Virgen de las Mercedes, el Hogar de Nazaret y el Arcángel Gabriel, todas ubicadas en el Museo Franciscano de Quito, además de otras que efectuó con su padre como la Virgen de las Rosas y la Contemplación Mística de San Agustín. Esta es curiosa porque no se sabe a cuál de los dos artistas corresponde, debido a que la firma del autor es ambigua. Otro que se formó gracias a las enseñanzas de Miguel de Santiago fue su sobrino Nicolás Javier de Goribar, que lejos del supuesto despido que sufrió a causa de dicha obra, se formó como un gran artista, que contribuyó con Miguel de Santiago en la elaboración de las obras del santuario de Nuestra Señora de Guápulo, y por separado o de manera independiente se dedicó a obras que reflejaban personajes bíblicos, en su mayoría profetas o reyes. Entre ellas, y las que se elaboraron dentro del periodo, es la serie famosa Los Profetas. Entre ellos se destaca el profeta Habacuc, que todas ellas se encuentran en la iglesia de la Compañía de Jesús. También hay otra serie llamada Los Reyes de Judá, que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo. Entre ellas se destacan figuras como el rey Manasés o el rey Salomón. Otras obras lo haría posterior a 1700, que en futuras presentaciones se lo describirá con gran precisión. Por estas épocas, otro que comenzaría a brillar por estos sería José Olmos, apodado Pampite,
que también tuvo una carrera prolífica entre los siglos XVII y XVIII en lo que a escultura se refiere, siendo la más destacable el Cristo crucificado en la Catedral de San Agustín. Sobre ella también existe otra leyenda que la vamos a dejar para la presentación siguiente. Otro escultor es el padre Carlos, autor de la célebre figura San Lucas Evangelista del año 1688. También sobresalen retratos anónimos como la Virgen del Rosario. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. En la siguiente sopa de letras, encontrar a los personajes más emblemáticos de este periodo tratado en el presente video. Las respuestas dejarlo en la parte del comentario. Si les ha gustado el video, no se olviden darle un like y compartirlo en redes sociales. Nos veremos con más exposiciones.